¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Claudia Romero y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el tema del agua. Un tema que seguramente están escuchando mucho en los medios, en la escuela, entre sus espacios habituales de vida, porque pues es este tema que ya nos alcanzó, ¿no? Del futuro, que se avecinaba hace un par de años, décadas, como la crisis que viene, ¿no? Lo que había que esperar, el nuevo oro, ¿no? El oro del siglo XXI y todas estas metáforas que se utilizaban y que pues finalmente es algo que ya está aquí, ya nos alcanzó en un contexto de crisis. Y bueno, vamos a intentar entender un poquito pues, de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? En fin, ¿no? Por ahí esa es como la línea que les invito a seguir el día de hoy. Y pues para ello lo primero que me gustaría hacer es invitarles a pensar o a dimensionar estas referencias que tenemos sobre el agua en el mundo, ¿no? Este planeta Tierra, que tal vez tendríamos que llamar planeta agua por su composición, ¿no? Como mayoritariamente acuosa, ¿no? e hídrica, y que pues realmente está el agua en el centro de la vida, en lo que posibilita que exista la vida, ¿no? Nosotros hemos fantaseado, imaginado, pensado que podemos algún día llegar a encontrar vida en otros planetas o que podemos descubrir un planeta donde haya otras formas de vida, y el elemento que pues buscamos en general es el agua, ¿no? También el agua la vamos a encontrar en todos los procesos de vida que estén cerca de nosotros, como por ejemplo cosas tan básicas como los alimentos, ¿no? Para producir y cultivar las cosas, las frutas, las verduras, las bebidas, todo lo que me como, hay un elemento de agua. La salud, ¿no? Siempre nos están diciendo que tomar el vaso de agua, que estar hidratados, ¿no? Para que nuestro cuerpo funcione correctamente, y como no nos lo van a decir si nuestro cuerpo es más de 60% agua, ¿no? Pero también lo encontramos pues en toda la naturaleza, ¿no? El subsuelo está lleno de agua, los continentes se conectan por mares, los árboles, ¿no? Se la pasan todo el tiempo capturando y liberando agua en forma de humedad. La temperatura está regulada por el agua, ¿no? O sea, pues principalmente invitar a mirar, ¿no? De entrada esa agua, ¿no? Que está en todas partes, y el estado, ¿no? Como de alerta que nos viene de las noticias globales, de los acuerdos, ¿no? Internacionales, de las grandes noticias que nos hablan de estas manifestaciones de una crisis del agua, que básicamente son como síntomas, ¿no? Que podemos ubicar en forma de la contaminación, las aguas contaminadas y todas las secuelas de enfermedad que están generando, en términos de la escasez, ¿no? La falta de acceso de poblaciones que literalmente, ¿no? Pueden llegar a morir de sed en lugares del mundo que no están tan alejados como pensamos, ¿no? O que podemos incluso conocer alguno, en donde la situación sea así de crítica. Y también esta expresión del acceso desigual, ¿no? De algunos lugares donde puede haber mucha agua y otros lugares donde no tenemos acceso. Son como las tres manifestaciones de esta crisis, pero además la gran crisis, ¿no? De nuestro siglo, que es la crisis climática, finalmente es una crisis cuyos causas y efectos tienen todo que ver con el ciclo hidrológico, ¿no? Si pensamos que para detectar cambio climático, pues detectamos cambios en la temperatura, y la temperatura se regula por humedad y por procesos que pasan por el agua, pero también en estos impactos que tienen que ver con sequía, ¿no? Alteración de los patrones de lluvia, deshielamiento de aguas congeladas, tsunamis, huracanes, o sea, pues en todo este estado, ¿no? Crítico que estamos viviendo digamos, en lo ambiental, ¿no? que le conocemos más cotidianamente como la crisis climática, pues está totalmente atravesada, ¿no? el agua, ¿no? En el corazón de esta. Aterrizando esto a un contexto que nos sea más cercano, ¿no? De nuestro país, más familiar, si echamos una radiografía pues, más o menos general de cómo está la situación del agua en México, vamos a encontrar estos factores, ¿no? Que acabamos de platicar.
En forma de, por ejemplo, la contaminación, se estima que entre 70 y 90% de los ríos del país están contaminados, ¿no? Diferentes grados de ríos y fuentes superficiales. Estoy hablando de arroyos, manantiales, lagunas, ¿no? Agua en la forma superficial, que es la que vemos, ¿no? con los ojos, que está por encima de la tierra. Pero también tenemos esta situación de sobreexplotación, ¿no? En forma de permisos que se dan en lugares donde ya no deberíamos tomar agua, ¿no? Porque ya como hay riesgo de alteración tal del ecosistema que pues ya no se alcanza a recargar, ¿no? La reserva. Estos casos dramáticos de contaminación que han llegado a las cortes internacionales, como el río Santiago, el río de Sonora, ¿no? Por estos derrames industriales o por pues también, ¿no? el estar en lugares donde hay fuentes de contaminante todo el tiempo, ¿no? Y que se convierten como en Chile les dicen zonas de sacrificio, ¿no? Las zonas a donde se va como todo lo que no queremos ver, ¿no? Entonces ya están estos casos dramáticos de contaminación en el país. Por supuesto, un aumento de conflictividad en el tema, ¿no? Que es algo que hace que es de lo que hace que el tema ahorita sea ineludible, ¿no? Que estemos como por todos lados escuchando referencias al respecto. Y también pues la sobreexplotación, ¿no? 2 de cada 3 mexicanos dependen de acuíferos que ya no están en su nivel óptimo, que ya están sobreexplotados o que tienen déficit, ¿no? Es decir, que ya están como en riesgo de perecer si no les permitimos como reabastecerse, recuperarse. Y pues en términos de desigualdad también hay varias cuestiones. Por ejemplo, todavía 10% de la población mexicana no tiene acceso al agua. Posiblemente a alguien en esa situación le toque ver o escuchar esto. O las horas, ¿no? Que destinan mujeres y niñas todavía en muchas comunidades para abastecerse de agua, que impide que pues tengan como acceso a otras actividades, oportunidades, como puede ser la educación, la formación, el trabajo, etcétera, ¿no? Y bueno, todos estos como elementos que configuran típicamente pues los síntomas de la crisis del agua, ¿no? En Querétaro esa crisis nos está también alcanzando. Esto es algo que se refleja en los índices más recientes, ¿no? de Querétaro. Uno de ellos es que en 2019 salimos evaluados entre los estados con mayor propensión a la sequía, ¿no? Igualmente en 2019 salimos entre las regiones con más vulnerabilidad hídrica y con más tasa de estrés, que es la sobreexplotación, ¿no? Es decir, estamos tomando, ¿no? Aquí ya se está reflejando en los indicadores más agua de la que podemos recuperarle al ecosistema y por lo tanto esa agua ya no va a regresar a nosotros, ¿no? En su forma potable para que podamos disponer de ella. Y bueno, podríamos sacar aquí todas las cifras que existen sobre cuánta agua hay, ¿no? Cuánta está disponible, pero creo que más importante que poner las cifras, el tema es como mirar que hay una velocidad de extracción y de consumo que rebasa totalmente los tiempos naturales, ¿no? Geológicos de recuperación de estos ecosistemas donde estamos. Entonces, pues en realidad, por más que existen estas posibilidades de vedar, ¿no? de reservar, de conservar, de resguardar estas aguas, pues los números, ¿no? Nos están mostrando que en realidad no nos está como funcionando, ¿no? Para amortiguar y para impedir que pues rebasemos, ¿no? Esos límites. Si lo ven a nivel global, planetarios, pero si lo vemos a nivel local, pues esos límites de nuestro propio territorio, ¿no? Para abastecernos y sostenernos. Es importante detenernos a pensar que una buena parte, pero muy grande parte del problema es que no estamos acostumbrados o acostumbradas a entender el problema del agua, precisamente porque hemos perdido la capacidad de entender al agua. Al mismo tiempo que sabemos que el agua está en el vaso que me tomo de agua para vivir todos los días y en la planta, ¿no? Que me da oxígeno y que riego, no alcanzamos a dimensionar o a entender que esas dos manifestaciones del agua son parte de la misma agua, ¿no? Cuando hablamos del problema del agua, nuestro mayor temor es que se nos acabe el vaso para beber. Difícilmente pensamos en el temor de que se alteren todos los ecosistemas, ¿no? En forma de cambio climático, que ya no haya tierras fértiles para producir alimentos, por ejemplo, ¿no? Que los árboles se mueren y eso impacta en la calidad del aire, ¿no? Porque ya no hay suficiente captación, ¿no? Y procesos
de las plantas que generan como la limpieza del oxígeno. Entonces, estamos acostumbradas a mirar el agua como con esta caricatura de una llave que abrimos, que nos abastece para cosas muy cotidianas y que bueno, el mayor miedo es que esa llave ya no tenga una gota, ¿no? No estamos acostumbrados y acostumbradas a pensar que mis ojos son agua, que mi saliva es agua, que mi sangre es agua, que la nube que estoy viendo es agua, que la temperatura, ¿no?, que me causa sudoración es agua, ¿no?, esta humedad que está en el clima. Y eso genera, ¿no?, nos ha generado una desconexión tal, ¿no?, con la realidad del agua, que nos cuesta mucho trabajo saber cómo entrarle al tema, ¿no? Siempre tratamos de entrarle a partir de un pedacito que es como la punta del iceberg, ¿no? Y en realidad no estamos entendiendo el todo. Por ejemplo, que el agua pues es la base de la vida, ¿no? De la vida animal, vegetal y humana, y entonces pues un impacto en el agua termina con ecosistemas, termina con cadenas alimentarias, termina, ¿no?, con los sostenes, ¿no?, de vida, pero también que el agua y el suelo van juntos, por ejemplo, que el agua y la tierra están pegaditos. En realidad, si pensamos de dónde sale el agua, por dónde escurre, por dónde se infiltra para volver como a llenar los mantos de donde después la extraemos, todos son procesos de tierra. Los pozos están sobre tierra, ¿no? Entonces, a veces, por poner un ejemplo muy gráfico, se nos hace muy fácil pavimentar espacios como los humedales, ¿no? Recientemente, en febrero, pasó el Día de los Humedales, donde se hace esta conciencia de que impedir la infiltración natural en esos espacios que son los que resguardan las reservas de agua potable, de agua dulce, pues justamente es darnos como, meternos un autogol, ¿no? En el sentido de que pues, por ahí está llegándonos el agua, ya no nos imaginamos siquiera de dónde viene el agua, ¿no? La abrimos, quién sabe si era de una comunidad a la que ya no va a tener acceso, quién sabe si ese pozo de donde lo estoy sacando está aquí a 1 kilómetro o está a 120 kilómetros, no sabemos. Lo único que sabemos es que nos llega un recibo y que hay una llave, y es como todo, ¿no? Entonces, insisto en que eso nos da una visión limitada que no nos permite ver relaciones más amplias del agua, como por ejemplo, que el agua que contamino es el agua que consumo o que podría consumir, ¿no? Esto es un drama también muy, muy fuerte de Querétaro, que es una ciudad, Querétaro capital, ¿no?, que es una ciudad que durante mucho tiempo bebió de sus ríos y manantiales, ¿no? A Querétaro lo atraviesa el arroyo Huimilpan, el río Huimilpan, el arroyo Jurica, el río Querétaro, por ponerles algunos, ¿no? El río Querétaro, que cruza 5 municipios, el río Pueblito, ¿no? Y todos estos cuerpos de agua hoy estamos acostumbradas a verlos como receptorios de drenajes, ¿no?, de aguas contaminadas residuales, pero durante siglos y siglos esas fueron nuestras fuentes de abastecimiento de agua y podrían serlo, ¿no?, si les permitiéramos justo volver a su estado limpio, a su estado natural. Tendemos a separar los problemas del agua, pongo en las comillas, ¿no?, de los problemas como si fuera el problema de la contaminación por acá, el problema de la escasez por acá, el problema de la vulnerabilidad y el cambio climático por acá, y en realidad el agua circula, ¿no?, de problema en problema en un mismo ciclo, porque es una misma agua, ¿no? Esto es algo que tiene que quedar como ya muy claro, muy interiorizado a partir de ahora, que el agua se va a volver cada vez un tema más y más y más ineludible, ¿no?, más presente, es que no hay muchas aguas, ¿no? Pensamos que está el agua estatal, el agua federal, el agua municipal, ¿no?, como si la naturaleza se fraccionara en unidades políticas o administrativas, o pensamos que está el agua residual, el agua negra, el agua gris, pero el agua es una sola, y entenderla en esa unicidad es una parte importantísima para entender realmente cómo están las causas, efectos y cómo realmente van impactándose las cosas, ¿no?, desde diferentes ángulos para generar la problemática, ¿no?, del agua, no necesariamente las problemáticas del agua. Particularmente en las ciudades es muy complicado volver a reconectar con esta concepción del agua, porque la forma natural del agua está ya muy alterada, ¿no? Nosotros podemos avanzar sobre pavimento que está efectivamente en pendiente, pero si vamos en un automóvil muy poco nos queda, ¿no?, de referencia de que hay una inclinación.
tenemos esta visión caricaturizada, ¿no?, de la ciudad como un espacio con edificios y plano, ¿no? Entonces, en realidad, volver a ver al agua en la ciudad implica, por ejemplo, entender que hay una cuenca y hay una parte alta y hay una parte baja, y que el agua que caiga arriba se va a poder infiltrar o escurrir en el camino o correr sobre el pavimento hasta abajo y inundarla, ¿no?, por ejemplo. En espacios en el campo, ¿no?, en espacios rurales es mucho más fácil percibir esta dinámica natural del agua porque el espacio está menos alterado. Pero en la ciudad estamos como... Es mucho más difícil ver qué pasa debajo de la tierra en las tuberías, ¿no? Sí, esta cuestión también muy dramática que pasa acá y en muchos lugares del mundo, que es, no importa de dónde traigamos cada vez más agua, el 40% se nos está yendo en el subsuelo, y además con los deterioros del sistema de drenaje se está juntando con el agua sucia, ¿no?, con el agua residual, el agua potable, ¿no? Y no hay forma de saber, es muy difícil a ciencia cierta qué está pasando, ¿no? Cuánta se está contaminando o dónde están las grietas, ¿no?, porque todo está cubierto, ¿no? En algún tiempo en la historia de las civilizaciones, pongamos el caso de Querétaro, teníamos esta relación con el agua que nos acercaba muchísimo. Sabíamos cuándo llovía, teníamos nuestro aljibe, que hoy son estas modernas captaciones de lluvia, pero en realidad eso era una estructura que estaba en las casas, ¿no?, de tener esta pileta o este espacio donde capto la lluvia y sé que hay temporada y que la voy a guardar, la voy a administrar, y de alguna manera eso me hace partícipe de la gestión del agua, porque soy un cogestor o cogestora, ¿no? Y me hace entender, pues, que tengo un abasto, ¿no?, que tengo una cantidad limitada o que está funcionando, ¿no?, mi sistema y para qué la estoy ocupando. Lo mismo con los desagües superficiales, como las gárgolas, ¿no?, y es el ejemplo más típico que podemos todavía ver en los lugares históricos, que justo son estos desagües, ¿no?, superficiales. Pero cuando todo lo pasamos por debajo de la tierra, dejamos de ver el funcionamiento. O sea, ahora realmente solamente con cierto conocimiento mediana o mayormente especializado, que puede ir desde la plomería hasta, ¿no?, el técnico del agua, en realidad es muy difícil tener a mano la solución de los problemas. No estamos pudiendo ni ver ni manejar, ¿no?, lo que está sucediendo con el agua en la ciudad. Entonces, un poco este estilo de vida, ¿no?, esta cultura que nos enseña que el agua es el vaso que me tomo y listo, ¿no? Y un poco también esta infraestructura, ¿no?, urbana, o esta forma de hacer ciudad que también nos oculta, ¿no?, nos desconecta muchísimo de la comprensión de por dónde pasa el agua, ¿no? Finalmente, cuando vemos en el ciclo de un asentamiento humano, no quiero decir solo ciudad, porque también sé que en otros espacios que no son urbanos hay dinámicas similares, pero bueno, en los espacios como donde hay intervención humana, ¿no?, donde tenemos como poblaciones, están como estos pequeños ciclos que les llaman hidrosociales, ¿no?, donde se junta lo que pasa naturalmente con el agua y lo que el impacto humano va generando y va transformando, ¿no? Y está esta cuestión de que estamos extrayendo muy rápido porque necesitamos agua para todo, ¿no? Agua para producir vestimenta, agua para producir energía, agua para producir alimentos, agua para recrearnos, ¿no?, para albercas, jacuzzis, ¿no?, agua para fines terapéuticos, agua para todo, y la estamos devolviendo, sobre todo donde elegimos como el pavimento, la estamos devolviendo sobre suelo que ya está alterado, que no la permite regresar, pero además en gran cantidad la estamos devolviendo sucia, ¿no? Sí hay, pues, plantas de tratamiento y opciones, ¿no?, pero finalmente no está muy rebasado, ¿no?, la producción de agua sucia con la capacidad de limpiarla, ¿no? Entonces la realidad es que la estamos devolviendo sucia y la estamos devolviendo más rápido, ¿no?, sin conciencia de que hay una parte alta y una parte baja de la cuenca en la que vivimos, ¿no? Yo digo que son ciudades cuenca o espacios cuenca, ¿no? No podemos como seguir pensando que estamos como en este plano imaginario. También pensar que la libero en un lugar y va a llegar a otro, ¿no? Difícilmente nos preguntamos hoy en día a dónde se va el agua cuando le jalo a mi baño. ¿A quién puede enfermar? ¿A quién puede contaminar? Son de esas preguntas que preferimos como no responder, ¿no? Y bueno, justamente
como tratando de seguir, ¿no?, el propio ciclo del agua en términos de lo que va pasando con ella alteradamente, pues podemos ir concatenando, ¿no?, estos problemas que van juntos. Por ejemplo, ya la regreso sucia al río y después se va a evaporar, puede ser con residuos tóxicos o con materia fecal, ¿no?, las que llegan de desagüe, y se va a evaporar y pues llega otra vez al aire, ¿no?, y eso entra por fosa nasal y pues es la misma agua, ¿no? Al final del día no son problemas desconectados, ¿no? Todo lo que hacemos con el agua en un espacio tiene una relación directamente, ¿no?, proporcional, ¿no?, clarísima con cómo el espacio en el que estamos es más o menos vulnerable a los efectos del cambio climático, ¿no? La manera en la que, agua es salud, o sea, el cómo tengamos el estado del agua va a determinar, pues literalmente, como nuestra capacidad de sostener la salud humana y no humana, ¿no? Porque al final un ecosistema sano, ahorita lo estamos viendo, es la mejor vacuna contra, ¿no? Entonces, es el agua, que es ese hilo que entreteje todos los procesos de vida, ¿no? Va corriendo por el aire, regresa a la tierra, ¿no?, va hasta abajo. Esa agua, como va dentro de los organismos vivos y sale de los organismos vivos, esa agua es como, imagínense, nosotros en algún momento nos gustó mucho una metáfora con compañeros y compañeras que trabajamos este tema de las venas, ¿no? Las venas azules de Querétaro. Es eso, está como ahí abajo, como si fuéramos un sistema vivo y el agua está conectando todo. De hecho, una de las funciones de la cuenca o del agua es la conectividad de los procesos biológicos, ¿no? Es ese elemento que te permite como ir detonando la vida en general. Entonces, pues eso, ¿no? Deterioro en la calidad del agua no solamente es súper importante, no solamente significa que nos vamos a quedar sin agua para tomar. Deterioro en la calidad de los ecosistemas a través del agua significa que vamos a ser más vulnerables a todo, absolutamente a todo. O sea, significa deterioro en la salud. Eso es como central, ¿no?, para entender el agua. Hay 3 cosas que son fundamentales cuando queremos hacer algo al respecto del problema del agua. Una de ellas es cambiar el enfoque desde donde lo estamos viendo, ¿no? Dejar de ver esta agua sectorizada para lo agrícola, para lo industrial, para lo doméstico, ¿no? Esta agua fragmentada en escalas, ¿no?, nacional, local, esta agua de distintos tipos, ¿no?, residual, potable, superficial, subterránea, y empezar a ver justo el agua como un todo, desde el punto de vista de lo que hago en mi vida cotidiana y también desde el punto de vista de la política pública, de cómo vamos a planear con un enfoque de territorio, ¿no?, que se le llama, que es como realmente pensar al agua en sus procesos naturales, biológicos, digámoslo así, en las necesidades humanas, pero también en otras funciones que trascienden, ¿no?, que tienen que ver con cohesión social, ¿no? Este tema del conflicto del agua lo estamos obviando, y el agua es un articulador comunitario. Cuando se va el agua en una comunidad hay una cohesión impresionante, porque el agua sostiene todo, trastoca totalmente como la dinámica, ¿no?, social, el que falte el agua. Y también en su dimensión de bienestar, incluso psicológico, no nada más como el proceso medicinal del cuerpo, sino también por algo el agua está en el corazón de muchos rituales sagrados y de muchas terapias, ¿no?, porque realmente tiene otros valores asociados a ella que juegan, ¿no? Entonces es encontrar una manera de relacionarnos socialmente con el agua desde un enfoque integral, ¿no? Llámenlo territorial, está el enfoque de cuencas, están muchas maneras de verlo, pero y para eso es súper importante tener información suficiente y confiable. El agua también es uno de esos temas donde hay un montón de información, pero al mismo tiempo entendemos bien poquito, ¿no? Porque justo la puedes entender como especialista en hidrología, como especialista en biología, como especialista en la química del agua, ¿no? Y entonces parece que es un tema de especialistas. Cuando hay que hablar de agua, no. Algo que es tan vital, tan cotidiano y que debería ser tan intuitivo, nos parece que es un tema especializado, que es un tema que nos tienen que explicar. Esto no puede seguir siendo nuestra realidad, ¿no? Tenemos que acercarnos al agua de esta manera en donde la información nos posibilite hacer otras cosas, porque realmente, ¿qué tanto sabemos de ese entorno que queremos transformar? Cuando empezamos a decir, hagamos, ¿no? Eso es como nuestro principal talón de Aquiles, ¿no?, para actuar, que no la estamos comprendiendo.
hay que repensar y reentender y reaprender al agua, ¿no? Ahora sí que volver a las bases, porque otra cosa que muchas veces pasa es que las soluciones terminan siendo parte del problema, ¿no? Por ejemplo, si me centro en entender al agua como un tema de abastecimiento para consumo humano, entonces pienso que con traer agua de otro lugar o abastecer más, resuelvo el problema del agua, ¿no? Y eso es muy parcial, porque en realidad no estoy dejando de contaminar, no estoy dejando de alterar el ecosistema, no estoy dejando de generar otras cosas que son parte del mismo problema, ¿no? Pero también en el pasado hemos visto incluso innovaciones de su época, ¿no? que venían como a resolver problemas y que agudizaron. Y un ejemplo clarísimo es el acueducto de Querétaro, ¿no? Este dispositivo que en realidad, contrario a la lógica de un acueducto, que trae agua de donde hay en abundancia a donde no la hay, este dispositivo lo que hizo fue subir al río arriba, agarrar agua donde todavía no la contaminábamos, jalarla artificialmente, ¿no? Y entonces separar artificialmente el río en dos caudales, uno que pudiera seguir siendo el desagüe y otro que fuera el agua potable. Y ese paradigma, esa manera de resolver, ¿no? Sin resolver en realidad, ¿no? Como de poner parches, es algo que a veces todavía conduce, ¿no? Es como, digamos que es una salida fácil que a lo mejor durante un par de décadas o siglos nos ayudó, ¿no? A seguir teniendo esta agua a nuestra disposición, pero en realidad a largo plazo son parte de lo que hace que el problema sea tan complejo, ¿no? Tan difícil de revertir. Otra decisión histórica pues es llevar los drenajes hacia abajo, ¿no? Todo, o sea, ocultar todo debajo y desconectarlo como del ámbito cotidiano. Y otro pues es el famoso inodoro inglés, ¿no? El descomponer nuestros residuos orgánicos que naturalmente descomponen en la tierra en agua, ¿no? En agua que tiene otra función ecológica y que es para vivir, ¿no? Para beber. Entonces tienen que repensarse y tienen que mirarse también, ¿no? A la distancia como críticamente para entender que en lo más profundo esta crisis es una crisis socialmente construida y está construida fundamentalmente de una manera de entender al agua y de relacionarnos con ella. Entonces, cuando pensamos en acciones, podemos pensar en acciones más superficiales, ¿no? Como es este discurso ya rebasado de los 80s, que justo nos dice que cierra el agua y cuídala, ¿no? En realidad, pues ese discurso lleva ya casi 4 décadas siendo totalmente insuficiente, porque ¿cómo vas a cuidar algo que no conoces? ¿Cómo vas a cuidar algo que no valoras? ¿Cómo vas a cuidar algo que no entiendes? Y por mucho que te digan se va a acabar, en realidad no se está acabando, porque lo que estamos encontrando es que se está mercantilizando, ¿no? Se encarece, se está teniendo que conseguir de más lejos, se están generando otras vías. Al final seguimos funcionando con agua y entonces parece que es falso. O sea, me dices que no hay agua, pero sí hay agua, ¿no? Y entonces como que hay un desfase entre la realidad que vivo y el mensaje que me dan, y no parece que, ¿no? Y lo vemos en lugares como Querétaro, donde parece esquizofrenia, ¿no? Nos dicen, en mi desierto no hay agua, pero al mismo tiempo es de las ciudades que más crece y que más sostiene actividades productivas, campos de golf, producción agrícola, un montón de cosas. Y es como, si hay agua, no hay agua, ¿no? ¿Dónde veo yo que hay agua? Por ser semidesierto dicen que no, pero en realidad sí, este estado ha sido un vergel y un paraíso, ¿no? O sea, fue como famosísimo por sus balnearios y aguas termales durante mucho tiempo. O sea, es un lugar súper abundante en agua en realidad y súper resiliente, con una capacidad de regenerarse que a mí me impresiona en lo particular. Pero entonces parece que estamos a merced del discurso en turno, porque no somos capaces de ver y con nuestros propios ojos entender ese entorno, ¿no? Entonces este discurso no permea el de la cuida el agua, porque está desfasado con la realidad que vivimos, ¿no? No hace clic en lo interno. Sí hay muchas cosas, muchos hábitos que se pueden hacer, como desde los más cliché, ¿no? que vemos en todos lados, de cerrarle a la llave cuando estás lavándote los dientes o bañándote, dispositivos ahorradores, reuso de aguas grises, ¿no? El agua que utilizas para lavarte las manos, ¿no? Con jabón biodegradable mejor, ¿no? Lo echas a las plantas, o el agua de la lavadora, o la que cae
del baño, ¿no? En una cubetita y luego con esa riegas plantas o lavas coches. O sea, esto del reuso, desde esas medidas hasta las cuestiones que tienen más que ver con hacer conciencia de la huella hídrica famosa, ¿no? De que comprar mi ropa todo el tiempo es como el impacto que está detrás que no veo al producir agua, ¿no? La producción textil de agua es una de las fuentes más contaminantes y que más consume, ¿no? También el mercado de la carne, ¿no? La producción de la carne es de las cosas que más agua también requiere. Entonces están como esas medidas, ¿no? Que pueden ser más o menos radicales, más o menos grandes, ¿no? Todas están en el campo de lo que puedo hacer yo en mi día a día, ¿no? Y todos están en el campo pues de los hábitos, pero finalmente creo que la manera más efectiva de que eso realmente se convierta en un hábito durable y más eficaz es que cambiemos la relación que tenemos con el agua, ¿no? La forma de entender el agua, porque a partir de esa sensibilidad que me da saber que toda el agua es la misma y que todo va a redundar al final en lo mismo, es un tema de supervivencia. O sea, tendría que estar yo loca ¿no? O de plano tendría que no importarme nada, ¿no? En el mundo para que yo, sabiendo eso, lo descuide, ¿no? Y entonces sí, si mi relación y mi entendimiento del agua es así de profundo, entonces todo lo que haga voy a tener como un nuevo chip, ¿no? Para entender y ingeniármelas para dejar de afectar. Si solo nos quedamos en las campañas de cuida, ahorra, ciérrale, no es que esas acciones no tengan impacto, sí lo tienen, pero difícilmente permean. Ya llevamos 4 décadas intentando que permeen, si no van acompañadas de lo demás. Y también dejan a veces oculto que el tema del agua no es un tema individual, ¿no? Que pueda yo resolver, aunque yo tengo poder para resolver mucho, es un tema también de modelo de manejo. Es un tema que atraviesa cómo estamos edificando las ciudades o los entornos en los que vivimos y las contaminaciones, o sea, qué está pasando en el entorno ecológico y no nada más. Creo que quisiera cerrar con esto. No podemos reducir el problema a el agua que consumo como si el agua de consumo humano fuera el único impacto y lo único que hay que resolver, ¿no? Tenemos como justo que cerrar el ciclo. Invito a que nos vayamos intentando hacer el ejercicio de repensar cada una de nuestras interacciones con el agua en nuestro cotidiano y ver qué sucede cuando intentamos seguirle la pista al agua que vamos encontrando, de dónde viene, a dónde va, hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo, hacia otros, hacia afuera y cambiar, ¿no? Intentar pensar cómo podría cambiar yo esta relación que estoy teniendo ahora. Si quieres conocer más información sobre el agua y específicamente el agua de Querétaro, en 2020, el año pasado, se inauguró el primer Museo Ciudadano del Agua. Es un museo virtual que se llama Bajo Tierra Museo, que aborda todas la situación, ¿no? Del agua de Querétaro y desde una perspectiva lúdica, pedagógica, interactiva y además pues es colaborativa. Hay espacio para participar, aportar, involucrarte desde esa plataforma.